todas. La cuestión es lo que dijo después, que era lo verdaderamente importante y lo verdaderamente llamativo. Era, realmente no podemos aceptar ninguna porque todas tienen que ver con la troika, y con la troika no se negocia. Claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la troika, a la que no ha votado nadie, es la que decide, es la que tiene el poder. Y nosotros, que somos los que hemos sido votados, no podemos decidir nada frente a una institución que no ha sido votada. Si son ellos los que deciden, son ellos los que tienen el poder, por mucho que nosotros, pues incluso pudiéramos tener el gobierno. Se trata de un problema de instituciones. Nuestra Constitución, la del 78, tiene un artículo maravilloso, el 128, que dice que toda la riqueza del Estado, de la nación, realmente debe estar subordinada al interés general de la ciudadanía. Es un artículo precioso, es un artículo que no se cumple ni sin querer. Es un artículo que permitiría poner toda la riqueza al servicio de la ciudadanía para evitar que tuviéramos una tasa de paro como la que tenemos, para evitar que la gente se muriese de hambre, para evitar que la gente se quedase sin casa. Se podría utilizar, pero el problema es que durante mucho tiempo las instituciones supranacionales de la Unión Europea han estado deconstituyendo, han iniciado un proceso que podemos decir deconstituyente, han estado robando el poder y la capacidad de la Constitución y trasladándola a diferentes normativas europeas. Esto no es nuevo ni tiene nada que ver con la crisis, aunque la crisis agudiza la situación. No sé si recordáis la Constitución Europea. Se votó en España, que salió en un referéndum, que salió absolutamente que sí, el Partido Popular y el Partido Socialista votaban a favor y salió finalmente que sí. En Francia se hizo el referéndum también. En Francia salió que no. En Francia la ciudadanía votó que no quería la Constitución Europea. ¿Qué hicieron? Pues pensaron, los dirigentes franceses pensaron, vaya, los ciudadanos franceses se han equivocado, así que lo vamos a aprobar por los parlamentos nacionales. Y finalmente la Constitución Europea en Francia se aprobó por los parlamentos nacionales a pesar de que la ciudadanía había dicho en un referéndum que no. Luego vino Irlanda, se hizo un referéndum sobre la Constitución Europea. Y entonces Irlanda también dijo que no quería la Constitución Europea. ¿Qué hicieron los dirigentes de la Unión Europea? Pues hicieron lo siguiente, dijeron, vaya, se han equivocado los ciudadanos de Irlanda, van a tener que repetir el referéndum, y se repitió el referéndum. Es ese tipo de democracia con la que se ha constituido esta Unión Europea que tenemos hoy en día. Como el proyecto fracasó, el de la Constitución Europea, al final hicieron un copia y pega, lo llamaron Tratado de Lisboa y nos los hemos comido exactamente igual, con patatas. Y es un modelo de diseño, de construcción absolutamente antisocial, construcción neoliberal de lo que estamos viviendo y sufriendo ahora. Eso es lo que explica que haya veces que con el gobierno de Zapatero o con el gobierno de Rajoy hagan medidas impopulares y digan, me lo manda Europa. ¿Pero Europa quién es? ¿Europa quiénes son? A veces ves las caras de Europa y dices, Joaquín Almunia, tú tienes carnet del PSOE, así que tampoco eres tan extraño, no eres un dios, pero es verdad que no te ha votado nadie. Entonces, aquí hay un problema de legitimidad, hay un problema de democracia, no solo es una crisis económica, es una crisis de democracia. Y hay otro elemento que tiene que ver con esto de la democracia, y es que si finalmente quienes gobiernan son ellos, pues habrá que recuperar los instrumentos para que sean los ciudadanos elegidos, digamos, democráticamente, los que tengan esa legitimidad. En el mayo del 68 había un refrán que a mí me gusta mucho, decía, si los parlamentos nacionales se han convertido en teatros, los teatros habrán de convertirse en parlamentos nacionales. Y eso es un poco el ejemplo de lo que estamos haciendo aquí, cuando nos damos cuenta de que aquí se debaten otro tipo de cuestiones. Cuando vino Draghi, yo le dije que venía, nada más comencé así, además está la grabación en YouTube, grabación clandestina, algunos lo llaman en screener porque está grabado así un poco extraño. La cuestión es que yo empecé diciéndole que era representante de un poder antidemocrático y jamás me han abucheado tanto. Los diputados del Partido Popular y otros diputados, que como los tenía detrás no sabía quiénes eran, pero los diputados del Partido Popular enfurecidos. El presidente de la Cámara perdiendo los papeles diciéndome que me comportara, por decirle a Draghi lo que yo pensaba. Draghi también perdió los papeles, lo que pasa es que eso no se ve en el vídeo porque nos cerraron el vídeo, cosa de la democracia moderna. En definitiva, estamos asistiendo a que hemos perdido la conexión con la democracia. Ojo que esto no es nuevo. Ya Platón, Aristóteles, decían que la democracia era peligrosa, que no se podía dejar a la gente opinar sobre todas las cosas importantes y que las cosas importantes debían quedar solo para la gente que supiera hacerlo. Esa es la construcción europea. La construcción europea parte de esa hipótesis, parte de decir, hay una parte de la población que sabe lo que necesita todo el mundo, los podemos llamar expertos, tecnócratas, gente que sabe lo que necesitamos todos, y luego hay otra parte de la población
que tiene deseos irracionales, impulsos primarios, que le gusta cosas absurdas como acabar con la desigualdad, redistribuir la renta, redistribuir la riqueza, y entonces te dicen, a toda esa gente hay que apartarla. Puede debatir en donde quiera, en los parlamentos, pero que luego no pueda decidir. Y entonces se crean cosas como el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una entidad pública, como decía antes, pero independiente. No tiene que rendir cuentas. De hecho, el señor Draghi venía al Congreso simplemente para escuchar preguntas. Para escuchar preguntas, como si él fuera un dios monetario, que aunque no hubiera sido elegido, todos tenemos que arrodillarnos ante él. Ese es el dilema más profundo de esta democracia. Por eso, desde Izquierda Unida lo que proponemos es iniciar un proceso constituyente. Un proceso de recuperación de la democracia, un proceso de recuperación de los instrumentos desde abajo. Ellos construyen desde arriba, diciéndolo lo que nos conviene a todos. Por supuesto, es importante, estos supuestos expertos son los mismos que nos dicen que apliquemos unas reformas para salir de la crisis y el resultado es que empeoramos la crisis. Son unos expertos maravillosos, unos genios de la matemática. El Fondo Monetario Internacional en el año 2010 dijo que si Grecia seguía sus indicaciones, saldría de la crisis en el año 2012 creciendo al 1%. En el año 2012 decreció un 7%. El Congreso de los Estados Unidos tiene un informe sobre el Fondo Monetario Internacional. Declara que el Fondo Monetario Internacional solo acierta un 10% de las veces. Son unos expertos maravillosos. O sea, yo creo que tirando los dados acertamos más. Esos son los expertos a los que se les hace caso. Nos han traído una crisis económica brutal como consecuencia de privatizar, de regularizar, bajar los salarios, bajar los impuestos. Llegamos a la crisis. ¿Y qué nos recomiendan? Bajar los impuestos, de regularizar, privatizar, exactamente lo mismo. Te dicen, la medicina no funciona, pero no porque sea mala, sino porque has tomado pocas dosis, así que tómate más dosis, hasta que acabamos estrangulados. Acabamos estrangulados, ahogados, sin casa, sin empleo, desesperados y evidentemente intentando recuperar la democracia y intentando recuperar la economía. A mí me preocupa mucho la situación actual, como nos preocupa a todos los que estamos en esta sala, y en esta sala, ya digo, estoy acostumbrado a la sala, pero en esta plaza. Y lo que tenemos que hacer, efectivamente, yo creo que es aprender pues, de estar aquí, de estar en este parque, como fue una recuperación y yo creo que incluso una motivación fundamental del movimiento 15M, que fue recuperar la calle para la ciudadanía. Estábamos acostumbrados incluso a la creación de parques sin bancos, porque ya hay muchas ciudades que han construido parques donde no te puedes sentar, que solo son para pasear, para que vayas de tu casa al trabajo, del trabajo si tienes, a tu casa, si también tienes. Entonces, al final es una construcción social basada en el individualismo. A mí, el otro día, mira que tuve a Draghi, mira que tuve a Guindos, pero con lo que más me cabré fue en la Comisión de Innovación y Desarrollo. Porque un portavoz del PP vino a decir que esto de que la gente se vaya, la gente investigadora, eso es mentira. Que la gente se va, o sea, que se vaya porque se ve obligado. Dice, la fuga de cerebros es un mito. Realmente la gente se va porque quiere. Digo, ¿pero qué sinvergüenza? Estás transformando lo que es un exilio en un periodo de vacaciones. Con ese descaro. Entonces, evidentemente... La situación es extraordinariamente grave. Yo siempre cuento un evento que sucedió en Málaga y que a mí pues, me preocupa extraordinariamente, además porque soy allí. Fue noticia al día siguiente en todos los periódicos, pero desgraciadamente de una forma muy triste. El día de Nochebuena, en Málaga, una asociación benéfica en el centro de Málaga repartió 2.500 bocadillos. 2.500 bocadillos en el centro de Málaga. Málaga no es Cádiz, que tiene una tasa de paro del 40%, pero está muy cerca del 40% de Cádiz, y una tasa de desempleo juvenil que supera el 70%. Estamos hablando de una situación de emergencia. Decía que los periódicos lo titularon como hambre de voluntarios, expresando que había gente solidaria que iba a repartir bocadillos y no haciendo el problema fundamental, que es que en el siglo XXI, 2013, 2.500 personas pedían un bocadillo en el centro de la ciudad. Pero esto nos llama también a la reflexión, a la necesidad de organizarse, porque esas 2.500 personas, nada más terminar de pedir el bocadillo, se fueron de una en una o de dos en dos. No estaban organizadas, no sentían común el problema, no sentían de forma organizada esa situación. Eso tiene que ver con lo que decía de la fuga de cerebros. Nos dicen, nos han intentado vender, que si perdemos el trabajo es culpa nuestra, que si no cobramos una prestación por desempleo es que somos vagos. Eso nos lo dicen todos los días los grandes empresarios estos
que luego son los grandes empresarios que pagan en sobres, que hacen procesos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero son esto lo que nos dicen, si no puedes acceder a la sanidad es porque te lo mereces, si no puedes acceder a los servicios públicos es tu problema, y si no encuentras trabajo te tendrás que ir tú solo a resolver tus problemas a un país a malvivir, al que puedas. Esas son las soluciones individuales que nos empujan, y yo creo que son tiempos claros de encontrar soluciones colectivas, y tenemos que iniciar pues un debate colectivo al respecto de todo esto. Un proceso constituyente significa sentarnos todos a decir qué tipo de constitución queremos y qué tipo de constitución vamos a aplicar, pero aplicarla de verdad, no como le estamos aplicando la actual, a recuperar realmente la soberanía democrática, a recuperar la democracia. Por eso decía yo, es que hoy no hay democracia, pero el problema no es que la democracia en sí, el problema es que falta la democracia. Y esos son los elementos que yo quiero trasladar. Dos, primero, la necesidad de formarnos, la necesidad de dotarnos de herramientas para comprender lo que está pasando. Cuando encendemos la televisión y nos dicen la prima de riesgo ha subido 500 puntos, así que está claro que hay que recortar salarios. Bueno, pues habrá que entender por qué nos engañan, habrá que entender lo que nos están diciendo, porque si no sí que nos van a engañar, nos van a timar, va a ser claramente una forma de engañarnos. Esto lo han hecho con la economía siempre, como la economía se ha presentado como algo oscuro, ajeno a la ciudadanía, cuando uno encendía la televisión